La señal de socorro se había estado transmitiendo durante 72 horas seguidas. En el centro de comunicaciones de Belint 7, el representante del consejo, Taish, miraba la pantalla con creciente desesperación. Sus 4 ojos, normalmente brillantes con el color dorado de su pueblo, se había atenuado hasta convertirse en un ámbar apagado. Otro día había pasado, sin respuesta de la Unión Galáctica. La colonia minera se encontraba en el límite del espacio civilizado, lejos del núcleo, mundos donde el poder de la Unión era más fuerte. 5.000 civiles Cari llamaron a esta roca hogar. Extrajeron minerales raros de la corteza del planeta y los enviaron de vuelta a su mundo natal. Era un trabajo duro, pero era trabajo honesto, y los colonos habían construido una buena vida aquí durante la última década. Esa vida estaba terminando ahora, una hora a la vez, tiempo. Tibish caminó hacia la ventana y miró el cielo oscuro. 3 barcos colgaban en órbita sobre la colonia como buitres sobrevolando a un animal moribundo. Cretinvasores. Habían llegado hacía 4 días exigiendo que la colonia entregara todos sus recursos y se evacuara. Cuando Tibish, ante su negativa, comenzaron su ataque. Primero, destruyeron los satélites defensivos. Luego, desmantelaron el relé de comunicaciones. Ahora, atacaban sistemáticamente los sistemas de soporte vital y generadores de energía. Los Kree eran depredadores pacientes. No querían destruir la colonia por completo. Querían quebrantar la voluntad de los colonos, obligarlos a rendirse y luego despojarlos de todo lo valioso. Era su enfoque estándar y por lo general funcionaba. El ingeniero Melrose entró al centro de comunicaciones, sus 6 extremidades moviéndose con el cansancio que le producían 3 días sin dormir. «He vuelto a amplificar la señal», dijo en voz baja. Debería llegar al doble de distancia ahora. Quizás alguien nos oiga». Tibish no lo hizo. Tuvieron el valor de decirle que probablemente no importaría. La Unión Galáctica había recibido su primera llamada de socorro 73 hace ciclos estándar, mucho antes del credo. La colonia había reportado un aumento de saqueadores. Actividad en su sector y solicitó un buque de mantenimiento de la paz para su protección. La solicitud había sido presentada, revisada y colocada en una cola detrás de otras 200 solicitudes similares. Cuando el ataque en realidad, Tibish envió una señal de emergencia. Esa recibió una respuesta en al menos. Un administrador sindical se comunicó con él dentro de las 6 horas para informarle que su caso había sido elevado a estatus prioritario. Un comité lo revisaría en un plazo de 3 a 5 ciclos hábiles. Después, si se aprobaba la revisión, se enviaría una fuerza de mantenimiento de la paz. El tiempo estimado de llegada era de 15 a 20 ciclos. La colonia no tenía 15 ciclos, apenas tenían 3. Debajo de en la superficie, en los refugios reforzados que se habían construido para protegerse de los impactos de asteroides y las tormentas solares, las familias se acurrucaban juntas. Los padres abrazaron a sus hijos. Los pequeños no entendían del todo lo que estaba sucediendo, pero podían sentir el miedo se respiraba. Los suministros de alimentos escaseaban. Los recicladores de agua estaban dañados. Si la CFT no los hubiera destruido, la sed y el hambre, eventualmente, harían que el capitán Joran, quien lideraba la fuerza de defensa de la colonia, se encontrara en la armería, revisando armas. Tenía 200 voluntarios, en su mayoría mineros y técnicos, que habían entrenamiento básico, pero sin experiencia real en combate. Tenían láseres de minería modificados para convertirlos en armas improvisadas. Algunos armas de fuego reales del pequeño arsenal de seguridad de la colonia y una determinación que no sería suficiente contra 3 buques de guerra. «¿Cuánto tiempo podemos retenerlos?», preguntó el teniente Kess, segundo de Joran en comando. Joran no respondió de inmediato. Terminó de inspeccionar un rifle de plasma y lo dejó con cuidado. Si desembarcan tropas, quizás 6 horas. Si simplemente nos bombardean desde la órbita, no puedo contenerlos en absoluto. Moriremos en nuestros refugios. Besos y tenis se desplomaron. Ella Unión llegará tarde o temprano. Tienen que hacerlo. Tal vez Joran lo dijo. Tal vez lleguen y encontrar nuestros cuerpos. Quizás escriban un buen informe sobre lo trágico que fue todo. Quizás agreguen nuevos procedimientos para... Esto no le pasa a la siguiente colonia. Tomó otra arma, pero no nos servirá de nada. En órbita, comandante Cre. Bexel se sentó en su silla de mando,
satisfecho con el progreso de las cosas. La colonia estaba casi destruida. Otro día, quizás dos, y se rendirían. Sus barcos se llevarían todo lo de valor, y él lo vendería todo en el mercados negros de la frontera. Era un buen negocio. La Unión nunca respondió con la suficiente rapidez para interferir. Había asaltado 17 colonias en los últimos 2 años. 16 se habían rendido antes de que necesitara matar a alguien. Una había intentado luchar y él habían hecho de ellos un ejemplo. Se corrió la voz después de eso. La mayoría de las colonias simplemente se rindieron. Ahora, cuando llegaron sus barcos, este sería el número 18. Ganancias fáciles. Sin riesgo, Bexel no sabía que algo había cambiado. No sabía que a 3 sectores de distancia, una nave de una especie que él nunca había oído hablar de él, había captado la señal de socorro de la colonia. No sabía que esta nave no estaba vinculada a la Unión Protocolos o revisiones de comités. No lo supo en menos de un día. Todo cambiaría. El USSC Valor se movía por el espacio a una velocidad superior a la de la luz, a toda velocidad hacia Belén 7 en el sala de espera del capitán. Jake Morrison estudió la información que su oficial de comunicaciones había obtenido de la señal de socorro. La colonia Quarry llevaba semanas pidiendo ayuda. Habían seguido todas las instrucciones, procedimiento. Habían presentado todos los formularios correctos y nadie había venido. Morrison estaba 43 años, un oficial militar de carrera que se había unido a la Armada Espacial de la Tierra. Cuando la humanidad comenzó a construir naves capaces de salir del sistema solar, había luchado contra piratas en el cinturón de asteroides, había defendido las operaciones mineras en Europa, había servido en el frente. Cuando los separatistas de Marte intentaron separarse, sabía cómo se veía cuando la gente era abandonada por quienes debería protegerlos. La teniente Sophie Grant llamó y entró. A los 29 años, ella era la oficial táctica más joven de la flota, pero Morrison confiaba plenamente en su criterio. Capitán, he estado analizando las firmas de Raider. 3 naves, de diseño CRE, son conocidas. Piratas. La Unión tiene órdenes de arresto contra ellos, pero aparentemente la aplicación de estas órdenes es escasa. Prioridad en este sector. Morrison levantó la vista de su tableta. ¿Cuánto falta para que lleguemos a horas a la velocidad actual? ¿Podemos... ¿Vamos más rápido? Sophie dudó. Podríamos forzar los motores, pero no es recomendable. El valor aún es nuevo. No sé cómo el motor más rápido que la luz soporta una velocidad excesiva sostenida. Morrison se levantó y caminó hacia él más allá. Las estrellas pasaban como un rayo, de una forma extraña y distorsionada. Durante un viaje más rápido que la luz, en algún lugar más adelante había una colonia llena de gente que había hecho todo bien y de todos modos, estábamos muriendo porque los burócratas se mueven demasiado despacio. Aceleren el motor, dijo. Llévenos en 2 horas, señor. Si algo va mal con la unidad, luego lo arreglamos cuando llegamos. Esas personas ya han esperado demasiado. Sophie asintió y se fue a transmitir las órdenes. Morrison sabía que... Entendieron. Toda la tripulación comprendió que eran exploradores. Técnicamente, la misión era mapear nuevos sistemas y establecer contacto con especies distantes. Pero también eran militares, y militar significaba proteger a la gente. La Tierra solo había sido parte de la Unión Galáctica durante 6 meses. La humanidad aún estaba aprendiendo cómo funcionaba este gobierno masivo. Aún intentaba comprender la política y procedimientos que gobiernan miles de mundos. Lo que Morrison estaba aprendiendo, él no me gustó mucho. El sindicato era antiguo, estaba arraigado en sus costumbres y se preocupaba más por el proceso que los resultados. El primer oficial Peter Hayes se unió a él en la ventana. La tripulación está listos para operaciones de combate. Hemos realizado simulacros, pero este será nuestro primer enfrentamiento real contra naves alienígenas. Lo sé, dijo Morrison. ¿Cómo lo están llevando? Están nerviosos, pero firmes. La mayoría se inscribió queriendo para ver la galaxia, conocer nuevas especies, explorar mundos extraños. No creo esperaban entrar en batalla tan pronto. ¡Ay! Morrison sonrió levemente. Cuando estaba... Durante el entrenamiento, un viejo instructor me dijo algo. Dijo, la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología ni nuestras tácticas. Es que cuando vemos a alguien en problemas, no podemos evitarlo.
Tenemos que intentar ayudar incluso a desconocidos. Peter preguntó, especialmente los desconocidos. Eso es lo que nos hace diferentes. Belin 7. Otro refugio se derrumbó bajo el bombardeo de Kree. 15 colonos murieron antes de que pudieran evacuar. Tibish escuchó el informe de bajas con pesar. Estaban perdiendo gente ahora. El CFT había terminado de ser paciente. Regresó al centro de comunicaciones y grabó otro mensaje. Se sumaría a los cientos que ya se estaban transmitiendo al espacio. Aquí Belin 7 estamos bajo ataque. Nuestras defensas están fallando. Tenemos bajas civiles. Por favor, si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda. No somos soldados. Somos menores, familias, niños. Nos estamos muriendo. Por favor, ayúdennos. El mensaje se unió a todos los demás, extendiéndose en la oscuridad del espacio a la velocidad de la luz. La mayoría nunca serían escuchados. Pocos podrían llegar a los barcos de la Unión eventualmente, pero para entonces sería demasiado tarde. Pero un mensaje transmitido justo minutos antes había sido detectado por los escáneres de largo alcance del Valor, y el Valor se acercaba al puente. Morrison observaba la cuenta regresiva de 90 minutos, hasta que llegaron al sistema. Abrió un canal a nivel de barco. Todos los tripulantes. Esto es el capitán. En 90 minutos, saldremos más rápido que la luz en una zona de combate activa. 3 enemigos. Las naves llevan días atacando una colonia civil. La Unión Galáctica no ha respondido. Vamos a responder, no te voy a mentir. Esto es peligroso. Somos un barco contra 3. No sabemos lo duros que son estos asaltantes. No tenemos refuerzos. Si algo sale mal, estamos lejos de recibir ayuda. Pero hay 5,000 civiles en esa colonia que se han quedado sin tiempo ni esperanza. Así que vamos a ayudarlos. El comandante de Kree, Bexel, estaba sentado en su silla de mando, observando la extraña nave nueva en sus pantallas. Había estado asaltando colonias durante 15 años y nunca me preocupé mucho por las interrupciones. La Unión Galáctica siempre tardaba días en responder, a veces semanas. Para entonces él y sus tripulaciones se habrían ido hacía mucho con su botín. Pero este barco había aparecido a los pocos minutos de entrar en el sistema y se dirigía hacia ellos rápidamente. Bexel estudió el diseño de la nave. Era rudimentario comparado con la mayoría de las naves galácticas, construido con un blindaje grueso y armas que parecían primitivas, pero poderoso. Las características estaban en un idioma que su computadora no podía traducir inmediatamente. Cuando la traducción finalmente llegó, no significó nada para él. Tierra, Sistemas Unidos, él nunca había oído hablar de ninguno de los dos. En el puente del Valor, el capitán Jake Morrison estaba de pie con los brazos cruzados y la mirada fija en las 3 naves enemigas que rodeaban la colonia. Su tripulación se movía a su alrededor con poca práctica. Tenían entrenado para escenarios de combate cientos de veces. Pero esto era diferente. Esto era real. Y estaban a punto de iniciar una pelea en territorio alienígena sin ningún respaldo. La teniente Sophie Grant levantó la vista desde su puesto táctico. «Capitán, estoy leyendo las firmas de armas de los 3 naves Kree. Están cargando sus cañones principales. Creo que intentan determinar si representamos una amenaza». Morrison apretó la mandíbula. «No los dejemos con la duda. Carguen todas las armas. Levanten los escudos al máximo. Yelmo, nos llevan a velocidad de ataque». El Valor avanzó con sus motores encendidos, brillante en la oscuridad del espacio. En Belin 7, miles de civiles Qualari observaron sus escáneres con asombro. La nave humana no se acercaba con cautela o transmitiendo mensajes diplomáticos. Se dirigía directamente a la batalla. Tibish, el representante de la colonia, se quedó paralizado en el centro de comunicaciones. No van a negociar. Primero, no van a intentar establecer un diálogo pacífico. El ingeniero Melrose negó con la cabeza lentamente. Mire su vector de aproximación. No están aquí para hablar, están aquí para luchar. Excel se dio cuenta de lo mismo un momento después. Tarde. La nave humana abrió fuego sin previo aviso, sin exigencias, sin la postura habitual que se daba antes del combate espacial. Rayos blancos y azules de energía concentrada, la energía atravesó el vacío y se estrelló contra sus escudos delanteros. El impacto sacudió toda su nave. ¡Fuego! Bexel gritó. Todas las naves atacaron al recién llegado.
Los 3 buques de guerra CH dirigieron sus armas hacia el Valor. Rayos de energía y torpedos de plasma se extendieron por el espacio. Los escudos de la nave humana. Los proyectiles brillaron intensamente al absorber los impactos, pero el Valor no disminuyó su velocidad. Siguió avanzando, disparando sin parar. Morrison se aferró a los brazos de su silla mientras la nave se hundía bajo el fuego enemigo. Informe de daños. Escudos delanteros al 70%, Sophie. Llamado, integridad total. Sin infracciones. Buen objetivo. Su arma, sistemas. Quiero esas armas desconectadas. Los dedos de Sophie volaron sobre su consola. La computadora de puntería del Valor se fijó en la nave Cree más cercana. Analizando su estructura e identificando sus puntos débiles, disparó una ráfaga concentrada contra el costado de babor del buque enemigo. Los disparos impactaron a la perfección, y las explosiones resonaron en el casco de la nave. Cree. Impacto directo. Los cañones de babor han desaparecido. El buque Cree intentó virar presentando su a estribor, pero el Valor era más rápido. Morrison había servido 20 años en la Armada de la Tierra, luchando contra piratas en el sistema solar exterior y fuerzas hostiles en las guerras del Cinturón. Sabía cómo presionar ventaja. Timón, no los pierdas. No les des espacio para maniobrar. El Valor barrió la nave Cree dañada como un depredador rodeando a su presa herida. Mas los disparos impactaron los motores y las armas restantes del buque enemigo. En cuestión de minutos, el primer barco Cree estaba a la deriva. Indefensa, su tripulación se apresuraba a buscar cápsulas de escape. Bexroll observaba con incredulidad. Una de sus naves ya estaba fuera de combate. Los humanos lo habían desactivado en menos de 5 minutos. Sus otros 2 capitanes gritaban por encima de los canales de comunicación exigiendo órdenes presas del pánico. «Concentren el fuego en sus motores», ordenó Bexel. «Sí, no podemos destruirlos, los atraparemos aquí». Las 2 naves CRT restantes centraron sus ataques en el Valor sección trasera. Los rayos de energía impactaron contra los escudos de popa de la nave humana. Las luces de advertencia parpadearon en el puente del Valor. Escudos traseros al 40%. Sophie informó. «Si siguen atacándonos, ahí estamos en problemas». Morrison pensó rápidamente. Los CFT estaban usando tácticas de grupo estándar, intentando atacar desde múltiples ángulos a la vez, pero también eran predecibles. Timón, lleno empuje inverso. Ingeniería, desviar la potencia de los escudos delanteros a los traseros. Las armas preparan una descarga frontal completa. El Valor cambia de dirección repentinamente, retrocediendo rápidamente hacia las 2 naves CFT que avanzaban. Fue un movimiento que no tenía sentido táctico para la galaxia. Normas. Los barcos siempre avanzaban hacia los enemigos o se retiraban de ellos. Nunca retrocedieron ante el peligro. Pero Morrison no estaba siguiendo tácticas galácticas. Estaba usando una maniobra de la historia naval de la Tierra adaptada al combate espacial. Cuando el Valor dio marcha atrás, las armas más poderosas, se dirigieron a quemarropa contra las sorprendidas naves Kree. «¡Lo haré todo!», ordenó Morrison. El Valor desató una salva devastadora. Misiles, rayos de energía y cañones de riel. Todas las rondas se lanzaron simultáneamente. La potencia de fuego concentrada abrumó los escudos de la nave Kree más cercana y destrozó en su agujero. La atmósfera se desprendía de múltiples brechas. El motor del barco chisporroteó y murió. La nave de Bexroll fue la siguiente. El Valor giró suavemente y apuntó con sus armas a su nave insignia. Vio las troneras de la nave humana brillar, listas para disparar de nuevo. Sus generadores de escudo ya se estaban sobrecalentando por el combate sostenido por primera vez en su carrera. Bexroll sintió miedo genuino. Estos humanos lucharon con una ferocidad y creatividad que nunca había visto. No siguieron las reglas. No pelearon limpio. Lucharon para ganar rápida y decisivamente. Él abrió un canal hacia la nave humana, lista para amenazar la colonia. Si no podía ganar la batalla, los obligaron a retroceder amenazando a los civiles. Era una táctica que siempre funcionaba con las fuerzas de paz de la Unión. Pero antes de que pudiera hablar, la voz del capitán humano interrumpió el sistema de comunicación. Las palabras de Morrison estaban tranquilos, pero llevaban un peso que hizo dudar a Bexil. «Sé lo que estás pensando. Vas a amenazar a...»
Colonia, ¿vas a decirme que si no me retiro, dispararás contra esa gente de ahí abajo? Morrison hizo una pausa. Esto es lo que pasa si intentas eso. Enviarás tu orden de ataque. Tus armas tardarán quizás 3 segundos en fija la colonia. En esos 3 segundos, reduciré tu nave a chatarra. Tu tripulación morirá. Y incluso si tus disparos logran atravesar la barrera, salvaremos a tantos colonos como podamos. Luego, daremos caza a todos los CH asaltante en este sector. No nos detendremos. No negociaremos. No negociaremos. Acepten la rendición hasta que todos sean capturados o muertos. Vexel miró fijamente su pantalla. El rostro del capitán humano era duro, sus ojos fríos. Esto no era un farol. Estos habitantes del mundo de la muerte hablaban en serio. Morrison continuó. Pueden apagar sus armas ahora mismo. Pueden rendirse. Sus tripulaciones viven. Se enfrentan a la justicia. Por los canales adecuados, y esto terminará sin más derramamiento de sangre. Tú decides. Tienes 10 segundos. Vexel miró su pantalla táctica. Su flota estaba paralizado. Una nave quedó completamente inutilizada. Otra estaba desgastando la atmósfera. Y su propia nave apenas se mantenía unido. La nave humana, a pesar de sufrir daños, seguía en pleno funcionamiento y se dirigía a su posición para... Dispararon contra él. Nunca se había rendido antes. Los asaltantes no se rindieron, pero los asaltantes tampoco luchaban contra los enemigos que los atacaban como guerreros enloquecidos de mitos antiguos. Un arma de poder reducido, Vexel dijo en voz baja a su tripulación. Transmitan nuestra rendición. En el puente del valor, Sophie confirmó. El enemigo se ha puesto en guardia. Las 3 naves han perdido potencia. Se rinden. Capitán Morrison asintió lentamente. Bien, Sargento Brooks, tome a sus marines y asegure esas naves. Quiero a sus tripulaciones. La custodia y sus sistemas de armas están completamente desactivados. Es el sargento Kyle Brooks esperando en el hangar de la nave. Con su escuadrón sonrió. Con mucho gusto, señor. Los marines se lanzaron en lanchas de abordaje, fuertemente armados y listos para resistencia. Pero las tripulaciones de Kree no ofrecieron ninguna. Habían sido derrotadas por los rápidos, la brutal eficacia del ataque humano. En Belren 7, los colonos Keleri salieron de sus refugios, sin atreverse a creer que había terminado. La batalla había durado menos de 1 hora. Tibish conectó la frecuencia de comunicación con la nave humana, con las manos ligeramente temblorosas. Capitán Morrison, nosotros no encuentro palabras suficientes para agradecerles. El sindicato nos dijo que la ayuda tardaría semanas si llegaba. Llegaron y terminaron nuestra pesadilla en minutos. ¿Por qué nos ayudaste? Somos desconocidos para ti. Morrison apareció en la pantalla con aspecto cansado pero satisfecho. De donde yo vengo, cuando alguien necesita ayuda, ayúdalos. No es complicado. Escuchamos tu llamado y respondimos. Eso es lo que las personas hacen por los demás. Tibish sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Era una filosofía tan simple, pero también revolucionaria. La Unión Galáctica tenía miles de regulaciones sobre cuándo y cómo intervenir en los conflictos. Tenían comités que evaluaban las amenazas y burócratas que sopesaban las políticas costos. Pero estos humanos tenían un enfoque diferente. Simplemente ayudaron. ¿Podrías? ¿Nos quedamos? Preguntó Tibish. Al menos hasta que podamos reparar nuestras defensas. Nos quedaremos mientras podamos, siempre que nos necesites, respondió Morrison. Mis ingenieros ya se están preparando para venir y ayudar con las reparaciones, y nos aseguraremos de que no te molesten más asaltantes. La noticia corrió rápido por todo el mundo, redes de comunicación de la galaxia. En 2 días, todos los mundos importantes de la Unión Galáctica había oído hablar de lo que ocurrió en Belin 7. Una sola nave humana había respondido a una llamada de socorro que la Unión había ignorado. Ese barco había derrotado a 3 invasores de CH en menos de 1 hora. La colonia se salvó. 5,000 las vidas que todos habían dado por perdidas ahora estaban a salvo. La embajadora Helen Cruz se encontraba en su oficina en la Unión Estación del Consejo, leyendo el torrente de mensajes que llegaba de toda la galaxia. Algunos elogiaban las acciones de la Tierra. Muchos más los condenaron. Llevaba días esperando esta reunión y por fin llegó. El Consejo la convocó para explicarle por qué la humanidad había violado sus protocolos. Helen tenía 56 años,
años y había pasado 30 años en el servicio diplomático antes de que la Tierra hiciera contacto con vida extraterrestre. Ella había negociado tratados, resolví conflictos y traté con personalidades difíciles de docenas de países, pero nada en su experiencia la había preparado para la política galáctica. La Unión Galáctica creó las peores burocracias de la Tierra. Parece eficiente en comparación. Entró en la sala del consejo con la cabeza en alto y expresión tranquila. La cámara era enorme, diseñada para albergar representantes de cientos de especies. Hoy estaba abarrotada. Se difundió que los humanos serían interrogados sobre Belin Savon. Todos querían ver qué pasaba. El consejero Vex esperaba en el podio central. Era Vorlin, una especie conocida por su estricto apego a las reglas y procedimientos. Su piel era de un color morado oscuro, y sus 3 ojos estudiaban a Helen con evidente desaprobación. Embajador Cruz, usted comparece ante este consejo para... Responda por las acciones del buque Valor. ¿Entiende las acusaciones? Helen subió a la plataforma. Entiendo que algunos miembros de este consejo estén molestos porque salvamos 5,000 vidas. Sí, consejero. Lo entiendo. Perfectamente. Una oleada de reacción se extendió por la cámara. Algunas especies emitieron sonidos de aprobación. Otras mostraron una clara ira. Dex entrecerró los ojos. No sea frívolo, embajador. Su nave participó en una acción militar sin autorización del Consejo. Violaron la soberanía espacial de la Unión. Leyes. Actuaste unilateralmente en una situación que requería revisión diplomática. Helen sostuvo su mirada sin cediendo. La colonia Cari envió 73 solicitudes de ayuda. Completaron todos los formularios, correctamente. Siguieron todos los procedimientos. Y mientras sus comités revisaban su caso, estaban muriendo. El capitán Morrison y su tripulación hicieron lo que el sindicato no pudo o no quiso hacer. Lo hacen. Salvaron vidas. El consejero Sila, un representante más joven de Perthy, habló desde su asiento. La embajadora tiene razón. Recibimos las señales de socorro de Qualari hace meses. Los protocolos requerían la revisión de 3 comités diferentes antes de que se pudiera aprobar una acción militar. Para cuando, si hubiera respondido, no habría quedado nadie a quien salvar. Beck se volvió hacia Sila con irritación. Protocolos existen por una buena razón. No podemos permitir que cada barco tome sus propias decisiones sobre cuándo usar armas militares. Fuerza. Ese camino conduce al caos y a la guerra, y tu camino conduce a civiles muertos. Dígame, consejero, ¿cuántas colonias han enviado llamadas de socorro el año pasado? ¿Cuántas aún esperan que sus comités terminen sus revisiones? El rostro de Dex se ensombreció. Esa información es clasificado. Entonces te diré lo que sé, continuó Helen. Desde que la Tierra se unió a la Unión hace 6 meses, monitoreamos al menos 40 llamadas de socorro de colonias fronterizas. ¿Sabe cuántas recibieron? ¿Respuestas oportunas? 3. 3 de 40. El resto aún está en revisión o se les dijo que sus situaciones no cumplían con los criterios de prioridad o que simplemente nunca recibieron respuesta. La Cámara estalló en discusión. Los representantes se gritaron en docenas de idiomas. Helen se quedó en silencio, dejándolos pelear entre ellos. Esto era exactamente lo que ella quería. El Consejo había estado se trataba de romper las reglas. Lo había convertido en un debate sobre si valía la pena seguirlas. De vuelta en la Tierra, la almirante de flota, Lisa Chen, observó la sesión del Consejo a través de una transmisión en vivo. Estaba sentada en su oficina en cuartel general del Comando Naval, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. La situación política era delicada. La Tierra era nueva para la comunidad galáctica y no podían darse el lujo de hacer demasiados enemigos, pero tampoco podían dejar de hacerlo, lo que era correcto. Su ayudante, el teniente comandante Greg Palmer, entró con un almirante. Tengo los últimos informes. Estamos recibiendo comunicaciones. Actualmente provienen de 17 colonias diferentes. Todas tienen solicitudes pendientes con la Unión que no han sido atendidas. Preguntan si la Tierra puede ayudar. Lisa tomó el blog y revisó los mensajes. Cada uno contaba una historia similar. Piratas, asaltantes, infraestructura deficiente, emergencias médicas. Todos problemas que requerían atención inmediata.
Atención. Todos los problemas que la Unión tardaría semanas o meses en abordar. ¿Cómo? ¿Cuántos barcos tenemos disponibles para desplegar ahora mismo? 6 barcos están al alcance de estas colonias, pero, almirante, somos exploradores. No estamos preparados para ser una fuerza de paz en toda la frontera. Lisa se recostó en su silla. No, no lo somos. Pero tampoco vamos a ignorar a quienes necesitan ayuda. Empieza. Elaborando planes de respuesta. Aún no hay nada oficial. Quiero saber qué se necesitaría para responder a estas llamadas si decide actuar. Greg dudó. Al consejo no le gustará. Lo verán como: estamos expandiendo nuestra presencia militar sin permiso. El consejo puede quejarse cuanto quiera, dijo Lisa. Pero no voy a decirle al capitán Morrison ni a ningún otro oficial que tienen que ignorar una llamada de socorro porque podría molestar a algún burócrata. En Belín 7, la vida volvía lentamente a la normalidad. Los asaltantes Kret estaban ahora bajo custodia de la Unión, siendo transportados a una instalación para su juicio. Los sistemas de defensa de la colonia estaban siendo reparados. Los refugios se estaban vaciando a medida que las familias regresaban a sus hogares, pero las cicatrices del ataque permaneció, tanto física como emocionalmente. Tibish caminó por la mina principal instalaciones, observando a su gente trabajar. Se movían con determinación. Ahora, ya no los agobiaba la certeza de la muerte. Los ingenieros repararon el equipo dañado. Los mineros se prepararon para reanudar las operaciones. Los niños volvieron a jugar en las calles. Sus risas resonaban en los edificios prefabricados. ¿Pero qué? Lo que más impactó a los Tibish fue la presencia humana. Un equipo de ingenieros del valor se había quedado para ayudar con reparaciones. La jefa de Warren, Nicole Sanders, dirigió el equipo, una mujer de cabello castaño corto y una sonrisa fácil que parecía saber cómo arreglar cualquier cosa. Tibish la encontró trabajando en un relé de potencia dañado con Melrose. Los dos estaban enfrascados en una conversación. Nicole explicaba algo sobre reguladores de voltaje, mientras Melrose tomaba notas en un bloc de datos. Nuestra gente es extraordinaria, Tibish dijo cuando hicieron una pausa en su trabajo. Nicole levantó la vista y se limpió la grasa de las manos. Solo hacíamos nuestro trabajo. Este sistema de relés en realidad, es bastante similar a algunos de nuestros diseños más antiguos. Con algunas modificaciones, podemos mejorarlo. Eficiencia en aproximadamente un 20%. Eso no es lo que quise decir, Tibish dijo. La Unión llama a su mundo un mundo de muerte. Dicen que su especie evolucionó en condiciones que matarían a la mayoría de las demás. Hablan de tierra con miedo y precaución, pero usas tu fuerza para ayudar en lugar de para conquistar. Nicole consideró esto por un momento. Bueno, sí. Quiero decir, la tierra es dura. Alta gravedad. Clima agresivo. Hay muchas cosas que intentan matarte. Pero es precisamente por eso que te ayudamos. Sabemos lo que es luchar. Sabemos lo que es. Significa cuando nadie viene a salvarte. Así que cuando podemos ayudar a alguien, lo hacemos. El Roce habló. La Unión tiene miles de especies más fuertes que nosotros. Qualari. Muchos tienen tecnología más avanzada, pero cuando pedimos ayuda, solo respondieron humanos. ¿Por qué? Nicole se encogió de hombros. No puedo hablar por otras especies, pero los humanos tenemos esa cualidad de no quedarnos de brazos cruzados cuando alguien está en apuros. Como un instinto. Vemos a alguien que necesita ayuda y simplemente tenemos que intentarlo, incluso si es peligroso o inconveniente. O no nos beneficia. Ese es un instinto extraño para una especie guerrera, Tibish, observó. No somos realmente guerreros, dijo Nicole. O sea, podemos luchar cuando tenemos que hacerlo, pero sobre todo somos personas, intentando hacer lo correcto. A veces lo correcto implica luchar. A veces implica arreglar el poder relevos. Ella sonrió. De cualquier manera, nos presentamos. En toda la galaxia, en docenas de colonias y estaciones, la gente estaba teniendo experiencias similares, conversaciones. Los humanos eran diferentes de otras especies de la Unión. Actuaban sin esperar permiso, ayudaron sin preguntar qué ganarían, lucharon cuando fue necesario.
pero mostraron misericordia cuando fue posible. Confuso e inspirador a partes iguales. En la sala del Consejo de la Unión, el debate se prolongó durante horas. El consejero Bex insistió en que se sancionara a la Tierra por violar los protocolos. Otros miembros del Consejo argumentaron que los propios protocolos eran el problema. La Cámara se dividió según líneas familiares, con representantes de Core World defendiendo el sistema existente y representantes de Frontier exigiendo cambio. Finalmente, a Helen se le permitió hablar de nuevo. Consejero Bex, tiene razón sobre una cosa. Sí quebrantamos sus reglas. El capitán Morrison actuó sin autorización. Se enfrentó a fuerzas hostiles, sin la aprobación del comité. Salvó 5,000 vidas sin llenar los formularios adecuados. Hizo una pausa. Y él, lo haré de nuevo mañana. Cualquier otro capitán humano también lo haría, porque así somos. No podemos simplemente ignorar la ley de la Unión, Beck dijo enojado. Entonces cambia la ley, respondió Helen. Crea un sistema que realmente funcione. Establece un sistema rápido, fuerza de respuesta que puede responder llamadas de socorro de inmediato. Han pasado 3 meses desde el incidente en Belin 7, y la galaxia comenzaba a comprender que algo fundamental había cambiado. Aparecieron naves humanas. Dondequiera que hubiera problemas, respondiendo a las llamadas de socorro, con una velocidad que sorprendió a todos los que estaban familiarizados con el funcionamiento del sistema. La Unión operaba. Cada intervención seguía el mismo patrón. Alguien pidió ayuda. Llegó una nave humana. El problema se resolvió. La capitana Linda Shaw se encontraba en el puente del USS Guardian, estudiando las lecturas de los sensores, con preocupación. Su nave había captado una señal de socorro de un buque médico nexiano atrapado en un campo de escombros cerca de la puerta de salto colapsó. El barco médico transportaba a 200 pacientes que estaban siendo trasladados a un centro de tratamiento junto con 50 miembros del personal. Sus sistemas de navegación estaban dañados y se adentraban más en el campo con cada paso. ¿Qué tan mal está?, le preguntó Linda a su navegante, el teniente Gary Foster. Gary abrió un mapa tridimensional del campo de escombros. Miles de fragmentos de naves y estaciones destruidas. Los componentes flotaban en una nube mortal, cada uno capaz de atravesar un agujero. Está mal, capitán. El campo se extiende por 3,000 kilómetros. El barco médico está justo en el centro. Cualquier barco que intente llegar a ellos tendría que navegar a través de todo eso. ¿Qué tal usar rayos tractores desde una distancia segura? Demasiado lejos. Tendríamos que acercarnos a 506 Erenderetis para. Consigue una buena ubicación. Eso significa entrar al campo. Linda estudió el mapa. Con cuidado. El Guardián era una nave de exploración, no diseñada para este tipo de rescate. Pero eso no asunto. Había 250 vidas en juego, y el barco de rescate de la Unión más cercano estaba a 4 días de distancia. El barco médico no tenía durante días. Su soporte vital estaba fallando. El timón nos trazó un rumbo a través del campo, lento y pausado. Quiero actualizaciones constantes sobre el movimiento de escombros. El Guardián se adentró con cuidado en el campo de escombros. En el puente, todos los miembros de la tripulación observaban sus posiciones con intensa concentración. Un solo fragmento que impactara sus escudos en el ángulo equivocado podría. Ellos. Entonces, serían solo otro barco que necesitaría rescate. Tomó 3 horas para llegar al barco médico. 3 horas de navegación cuidadosa, rumbo constante, correcciones y más de un susto. Cuando finalmente se acercaron lo suficiente para establecer un enlace con el rayo tractor, toda la tripulación respiró aliviada. «Ya los tengo», anunció Gary. «Rayos tractores asegurados, comenzando la extracción». Linda se aferró a su silla mientras el Guardián empujaba lentamente la nave médica de regreso a través de los escombros, campo. Era aún más peligroso,
Regresar porque ahora manejaban 2 embarcaciones en lugar de una. Cada movimiento tuvo que calcularse con precisión. 5 horas después de entrar al campo, ambos los barcos emergieron sanos y salvos del otro lado. En la siguiente escena, el capitán los contactó de inmediato, con el rostro aliviado, y la gratitud de alguien que pensó que iba a morir. Guardián, esto es transporte médico. Una esperanza brillante. Tú nos salvaste la vida a todos hoy. Habíamos aceptado que no sobreviviríamos. Entonces llegaste. Linda sonrió. Me alegro de que pudiéramos. Ayuda. ¿Necesitas suministros médicos o asistencia técnica? Lo necesitamos todo, pero sobre todo te necesitamos a ti. El sindicato nos dijo que el rescate estaba a días de distancia. Estuviste aquí en el nuestro, después de que el Guardian entregara el barco médico. Cuando llegaron sanos y salvos a la estación más cercana, Linda presentó su informe al comando de tierra. Describió el rescate en detalle, señalando que los protocolos de rescate de la Unión habrían resultado en la pérdida total de vidas. Su informe se unió a docenas de otros de barcos humanos a través de la frontera. 2 semanas después, el comandante Chris Bennett y su tripulación en el USS Defender se encontró con un problema diferente. Un convoy de buques mercantes Kellen estaba bajo ataque de piratas en el sector Outer Reach. El convoy constaba de 6 cargueros, grandes y lentos, que transportaban alimentos y medicinas a las colonias de la región. Chris observó cómo se desarrollaba la situación en su despliegue táctico. 8 los barcos piratas rodeaban el convoy como lobos alrededor de su presa. Los barcos Kellen habían armas mínimas y sin posibilidad de contraatacar. Táctico. ¿Qué estamos haciendo? ¿Mirando? La teniente Amy Parker estudió su consola. 8 naves de ataque ligero. Rápidas y maniobrables, pero blindados ligeramente. Intentan inutilizar los cargueros uno a uno. Hasta ahora han inutilizado a 2. ¿Cuánto tardarán en llegar las fuerzas de paz de la Unión? El despacho dice que tardarán al menos 6 horas. Chris asintió. 6 horas eran demasiado. Puestos de combate. Timón. Entradnos. Ahí. Táctico. Quiero fijar objetivos en las 8 naves piratas. Muéstrales que... El defensor aceleró hacia el convoy a toda velocidad. Chris abrió un canal de comunicación de banda ancha. Atención. Barcos piratas. Esto es, comandante Chris Bennett del United Systems Ship Defender. Estás atacando naves de carga civiles. Apaguen sus armas y retírense inmediatamente o nos enfrentaremos. Uno de los capitanes piratas respondió entre risas. Eres uno. Nabe, somos 8. Vete ahora que aún puedes, humano. Chris sonrió fríamente. Última oportunidad. Los piratas no se retiraron. Dirigieron sus barcos hacia el defensor, aparentemente pensando que podrían intimidar a esta única nave humana. Aprendieron su error rápidamente. Chris y su tripulación habían pasado meses de entrenamiento para este tipo de escenario. El Defender no era la nave más grande ni la más poderosa, pero su tripulación sabía cómo maximizar cada ventaja. Objetivo táctico. Sus motores, puntos solamente. Quiero que los desactiven, no que los destruyan. El defensor abrió fuego con explosiones precisas y controladas. El primer barco pirata perdió potencia de motor en cuestión de segundos. El segundo intentó evadirlo, pero corrió directamente hacia la solución de disparo del defensor. Chris maniobró su nave con la habilidad de alguien que había crecido jugando simuladores de combate tridimensionales en 10 minutos. Los 8 barcos piratas estaban a la deriva, sin poder hacer nada. Sus armas estaban fuera de servicio. Sus motores estaban fríos. Sus tripulaciones pedían clemencia. El capitán del convoy de Kellen contactó al defensor con evidente asombro. El comandante Bennett, fuimos testigos de tu batalla. Desactivaste 8 naves en minutos. ¿Cómo está? ¿Es posible? Chris se encogió de hombros. Práctica y determinación. ¿Son capaces tus barcos para continuar hacia su destino? 2 de nuestras embarcaciones necesitan reparaciones, pero sí, puedo manejarlo. Gracias, comandante. Nos ha salvado la carga y la vida. Después de asegurarse
de que el convoy estaba seguro y los piratas estaban bajo custodia, Chris presentó su informe. Señaló que la batalla no se ganó mediante una potencia de fuego superior, sino mediante mejores tácticas y entrenamiento de la tripulación. Su informe llegó al comando de flota, donde los analistas estudiaron cada punto detalle del compromiso. Historias como estas se extendieron por todo el galaxia más rápido de lo que cualquier servicio de noticias oficial podría transmitirlos. Las colonias fronterizas los compartieron por comunicación, redes. Los comerciantes los contaban en los bares de la estación espacial. Las familias los repetían a sus hijos. Los humanos habían llegado y lo estaban cambiando todo. En la sala del consejo, la embajadora Helen Cruz se vio envuelta en otro acalorado debate. Esta vez, el tema fue lo que el consejo llamó el derecho humano. Problema de intervención. El consejero Vex se encontraba en su podio con una pantalla de datos que mostraba cada acción de la nave humana durante el últimos 3 meses. 17 intervenciones separadas, dijo Dex. 17 en ocasiones los buques humanos actuaron sin la aprobación del consejo. Este patrón no puede continuar. Helen observó la pantalla, con calma. 17 veces que embarcaciones humanas salvaron vidas que se habrían perdido esperando la respuesta del sindicato. ¿Debería disculparme? ¿Por eso? Debes respetar la autoridad sindical, respondió Vex. Toda intervención socava lo establecido. Orden. La consejera Sila habló desde su asiento. Quizás el orden establecido merece ser socavado. Embajador Cruz, sus barcos han logrado más en 3 meses que nuestras fuerzas de paz. ¿Qué pasó en 3 años? ¿Cómo? Helen se había preparado para esta pregunta. Es simple. No, esperen. Cuando alguien necesita ayuda, acudimos. No formamos comités. No revisamos implicaciones políticas. Vemos un problema y lo solucionamos. Pero, ¿qué pasa con el complejidades? Otro consejero preguntó. ¿Qué pasa con las consideraciones políticas, las cuestiones diplomáticas? ¿Ramificaciones? ¿Qué pasa con las vidas? Helen replicó. Cada hora dedicada a debatir política es una hora que alguien pasa muriendo. Cada reunión del comité es tiempo que alguien pasa esperando ayuda que quizá nunca llegue. Sí, nuestro enfoque es simple. Ese es el punto. A veces lo simple es mejor. La frustración era visible. Nos estás forzando. O nos adaptamos a tu métodos o perderemos credibilidad ante los mundos fronterizos. Están empezando a confiar más en los humanos que en la Unión. Entonces, tal vez deberían preguntarse por qué. Helen dijo, llevamos menos de 1 año formando parte de esta unión. Esta vez, le mostramos a la colonia fronteriza algo que no habían visto en décadas. Les mostramos que a alguien le importa suficiente para realmente ayudar. El debate continuó durante horas. Pero Helen sabía que ya había ganado la batalla importante. Las colonias fronterizas estaban del lado de la humanidad. Más importante aún, los miembros más jóvenes del consejo, como Sila, estaban empezando a cuestionar las viejas costumbres. El cambio se avecinaba, le gustara o no a Vex. En la Tierra, la almirante Lisa Chen tenía una reunión de estrategia con su equipo directivo. El tema fue la expansión. Naves humanas. Estaban al límite de sus capacidades intentando cubrir toda la frontera. Necesitaban más buques, más tripulación y mejor coordinación con especies afines. El teniente comandante Greg Palmer presentó una propuesta. Varias especies han expresado interés en unirse a nuestras operaciones de respuesta. Los Pranani quieren asignar 3 barcos para trabajar con nosotros. El Kellen se ofrecen incluso algunos voluntarios de Quarry que quieran servir en embarcaciones humanas. Lisa estudió la propuesta, con cuidado. Esto podría funcionar, pero debemos ser cuidadosos. No estamos tratando de construir un imperio. Intentamos ayudar a la gente, la codicia, dijo Greg. Por eso formalizamos esto como una operación conjunta. 6 meses después de Valerín 7, la la sala del Consejo de la Unión, estaba repleta de representantes de casi todas las especies miembros. La votación había sido esperando finalmente estaba sucediendo. Después de meses de debate, discusión y mediante maniobras políticas, el Consejo decidiría si reconocería y autorizaría oficialmente la respuesta rápida. Iniciativa. La embajadora Helen Cruz se sentó en la sección de la delegación humana, con las manos doblado con calma en su regazo.
Parecía relajada, pero por dentro estaba considerando todos los posibles resultados. Si la votación fracasara, la Tierra seguiría operando de forma independiente, pero el coste político sería alto. Si, una vez superado este periodo, la humanidad ganaría legitimidad, pero también se enfrentaría a nuevas restricciones y supervisión. El consejero Zack se encontraba en el podio central. Su expresión era severa, como siempre. Ahora votamos sobre la resolución 847-B, que establece el estado de emergencia de la Unión por fuerza de respuesta. Esta fuerza estaría autorizada a responder a llamadas de socorro sin la aprobación previa del Consejo, operando bajo protocolos acelerados diseñados por la delegación humana y modificados por el Comité Revisión. Helen notó su énfasis en la revisión modificada por el comité. Los políticos habían insistido en añadir niveles de supervisión a la propuesta original. No era perfecta, pero era mejor que el antiguo sistema, donde nada sucedía sin un debate interminable. Todos a favor de la resolución 847-B indique ahora. Las luces aparecieron en la cámara mientras los miembros del consejo registraban sus votos. Helen observó el recuento. Junta. Los representantes fronterizos votaron a favor casi de inmediato. Mundo Central, los representantes estaban divididos. Algunos votaron a favor, reconociendo que el cambio era necesario. Otros votaron en contra, aferrándose a las viejas costumbres. El conteo continuó durante varios minutos. Cuando terminó, el resultado apareció en todas las pantallas de la cámara. La resolución fue aprobada por un margen del 58% frente al 42%. Fue más reñido de lo que a Helen le hubiera gustado, pero una victoria era una victoria. El consejero Sila se puso de pie y se dirigió a la cámara. Se aprueba la resolución. Por la presente, se aprueba la fuerza de respuesta a emergencias de la Unión establecido. Como se especifica en la resolución, el mando de esta fuerza se ofrecerá a la almirante de flota Lisa Chen de Tierra, sujeta a su aceptación y confirmación del Consejo. Bex parecía haberse tragado algo amargo. Este es un momento histórico, aunque quizás no como algunos esperábamos. El Consejo reconoce la nueva fuerza. Que sirva bien a la Unión. Helen se permitió un pequeño sonreír. Lo habían logrado. La Tierra había sido parte de la Unión Galáctica por menos de un año y ya habían cambiado uno de sus instituciones fundamentales. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. En la Tierra, la almirante Lisa Chen recibió la noticia en su oficina del Comando Naval. Su personal aplaudió y felicitó a cada uno, otros, pero Lisa se mantuvo concentrada. Envía un mensaje a todas nuestras naves. Diles que, votación aprobada. Dígales que ahora estamos oficialmente autorizados a hacer lo que hemos estado haciendo desde siempre. Teniente el comandante Greg Palmer sonrió. Es casi gracioso cuando lo dices así. Pasamos 6 meses rompiendo sus reglas y ahora las han cambiado para que coincidan con lo que estábamos haciendo. Eso es política, dijo Lisa. Lo importante es que ahora podemos ayudar a más gente. Comiencen a coordinarse con las demás especies que se ofrecieron como voluntarias para unirse a la fuerza de respuesta. Quiero programas de capacitación por establecido en 2 semanas. Ya estamos trabajando en ello, almirante. Los Prantian asignó 5 barcos a nuestro mando. Los Kellen enviarán 3. Incluso algunos, los capitanes de Borland, se han ofrecido como voluntarios a pesar de la oposición del consejero Bex. Lisa levantó una ceja. ¿Borland? ¡Qué sorpresa! No todos están de acuerdo, BX. Algunos oficiales más jóvenes de Borland han estado observando lo que hacemos. Les gusta nuestro enfoque. La designación oficial era Fuerza de Respuesta a Emergencias de la Unión. Pero en toda la galaxia, la gente empezó a llamarlo de otra manera. Los Mundos de la Muerte. El nombre comenzó como una broma. Sobre los canales de comunicación, fronterizos que hacía referencia a la clasificación de la Tierra como un mundo de la muerte. Pero el nombre se mantuvo porque capturaba algo esencial sobre el carácter de la fuerza. Estos eran seres que vinieron de mundos duros y vidas difíciles, que entendieron la lucha y la supervivencia, que usaron su fuerza para proteger en lugar de dominar. En un mes, la nueva fuerza tenía 30 barcos bajo su mando. Las naves humanas formaban el núcleo, pero las tripulaciones eran mixtas. Prant y los navegantes trabajaron junto a oficiales tácticos humanos. Los ingenieros de Kellen se entrenaron con jefes humanos.
Borland, los oficiales científicos aprendieron a confiar en los instintos humanos. Era caótico y desordenado, y a veces fue frustrante, pero funcionó. El capitán Jake Morrison fue ascendido a comodoro y recibió el mando de toda la flota. El Valor se convirtió en el buque insignia, y la tripulación del puente de Morrison se convirtió en el modelo de cómo las especies mixtas, los equipos, deben operar. La teniente Sophie Grant, ahora ascendida a comandante, sirvió como su oficial ejecutivo y entrenó a otros oficiales tácticos en la doctrina de respuesta rápida. En un día tranquilo entre misiones, Morrison se encontraba en la plataforma de observación del Valor, contemplando las estrellas. La comandante Sophie Grant se unió a él con 2 tazas de café. Pensé que le vendría bien, señor. Morrison aceptó la taza agradecido. Gracias. Estaba pensando en cuánto ha cambiado. Hace 6 meses nosotros éramos un buque de exploración en una misión de rutina, dijo Sophie. Ahora comandamos una flota y entrenamos a la mitad de la galaxia en tácticas de combate. ¿Te molesta la lucha? O sea, nos inscribimos a explorar, no ser soldados. Sophie consideró la pregunta cuidadosamente. Yo creemos que aún somos exploradores. Solo estamos explorando lo que significa ser buenos vecinos en una galaxia que olvidó cómo. Cada vez que respondemos a un llamado, cada vez que salvamos vidas, estamos demostrando la gente hace las cosas de otra manera. Morrison asintió. Espero que tengas razón. Porque si empezamos a ver esto simplemente como una acción militar, si empezamos a disfrutar más de la lucha que de la ayuda, entonces hemos perdido lo que nos hace diferentes. No creo que tengas que preocuparte por eso, dijo Sophie con una sonrisa. ¿Has visto a la tripulación? La mitad todavía no puede creer que ahora podamos hacer esto oficialmente. Son como niños que obtuvieron permiso para hacer lo que ya estaban haciendo a escondidas. Morrison se rió. Era cierto. Toda la tripulación se habían adaptado a su nuevo rol con entusiasmo. Entrenaban más, estudiaban más y se enorgullecían de ser parte de algo importante. La noticia les llegó unas horas después. Una colonia en el Exterior Reach había enviado una llamada de socorro. Se acercaban fuerzas hostiles y las defensas de la colonia eran insuficientes. Con el sistema anterior, esta llamada habría ido a un comité para su revisión. Con el nuevo sistema llegaba directamente a Morrison. A todos los barcos, les habla el Comodoro Morrison. Tenemos prioridad, llamada de socorro desde el confín exterior. Fuerza de tarea Alfa, ¿estás conmigo? Fuerza de tarea Beta, mantenga la posición y esté listo. Despegamos en 30 minutos. Valor y otras 5 naves partieron dentro del lapso de 30 minutos. Saltaron demasiado rápido que la velocidad de la luz, corriendo hacia una colonia. Nunca habían oído hablar de ellos para ayudar a personas que nunca conocerían. Era exactamente lo que se habían propuesto. En Belint 7, la colonia que lo inició todo, la vida había vuelto a la normalidad. Mejor que lo normal, de hecho. La población había crecido. A medida que los refugiados de otras regiones en conflicto escuchaban sobre el lugar donde los humanos habían establecido su presencia, la explotación minera se expandió. Se construyeron nuevas instalaciones. La colonia prosperó. Tivish caminó por las bulliciosas calles, observando a los niños jugar y a los trabajadores realizar sus tareas. Hace un año, este lugar se moría. Ahora estaba lleno de posibilidades. Él se detuvo en el monumento de la plaza central, como todos los días, y leyó la inscripción. Ese día la colonia de Belrem pidió ayuda. La Unión Galáctica no respondió, pero la Tierra escuchó nuestro llamado. La tripulación del USSC Valor arriesgó sus vidas por desconocidos. Ellos no pidieron nada a cambio. Simplemente ayudaron porque se necesitaba ayuda. Ojalá nunca olvidemos lo que nos enseñaron. Que siempre recordemos que cuando alguien pide ayuda, respondemos. Una mujer humana se puso de pie, cerca, también leyendo la inscripción. Vestía el uniforme de la fuerza de respuesta. Aunque Tivish no la reconoció su rango o asignación, ella lo notó observándola y sonrió. Hermosas palabras. ¿Estuviste aquí durante el ataque? Yo era el representante de la colonia, dijo Tivish. Envié las llamadas de socorro. Yo vi llegar a tu gente cuando nadie más venía. La expresión de la mujer se puso seria. Mi hermano sirvió en el Valor. Me habló de este lugar, de lo asustados que estaban todos, de cómo qué agradecidos estaban todos cuando terminó. Les debemos todo a su gente, dijo Tivish.
No, respondió la mujer. No lo hacen. No nos debe nada. Ese es el punto. No te ayudamos a crear una deuda. Nosotros ayudó porque era lo correcto, porque eso es lo que las personas deberían hacer por los demás. Tivish sintió que sus ojos, me iluminé de emoción. Tu hermano lo explicó de la misma manera. Creo que empiezo a entender. No se trata de obligación o deuda. Se trata simplemente de ser decente. Exactamente, dijo la mujer. Extendió la mano en señal de saludo. Por cierto, soy la teniente comandante Rachel Bennett. Estoy aquí para ayudar a entrenar a tu nueva fuerza de defensa. Tivish le estrechó la mano con cuidado. Nos estás entrenando. La fuerza de respuesta ya no se trata solo de humanos, explicó Rachel. Se trata de todos aprendemos a ayudarnos mutuamente. Capacitamos a las colonias para que se defiendan mejor. Enseñamos protocolos de respuesta, compartir lo que sabemos. De esa manera, tal vez algún día no necesites que vayamos a salvarte. Tal vez seas lo suficientemente fuerte para salvarse o incluso salvar a alguien más. Era una visión del futuro que tenía sentido para los Tivish. La humanidad no había... Vinieron a crear dependencia. Vinieron a crear capacidad. Querían construir una galaxia donde todos se cuidaran entre sí.